del equipo del Sistema Nervioso Autónomo, integrado por Alan Rábago, Michelle Peñuelas, Michelle Osuna y yo, Sebastián Ramírez. Vamos a exponer este tema usando de referencia el libro de Neuroanatomía Snell, novena edición. El sistema nervioso autónomo forma parte del sistema nervioso periférico. Es el encargado de inervar las vísceras involuntarias, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el hígado, pequeñas arteriolas y el intestino del sistema digestivo. Ayuda en procesos como la frecuencia cardíaca, el ritmo de la respiración, producción de hormonas, contracción de vasos sanguíneos, salivación, micción y peristalsis para el sistema digestivo. En la parte simpática de este sistema prepara el cuerpo para un estado de lucha o huida. Las pupilas se dilatan, la frecuencia cardíaca se eleva y se acelera el ritmo de la respiración. También pequeñas arteriolas del sistema digestivo y arteriolas periféricas se contraen, redirigiendo la sangre a los músculos esqueléticos para tener más fuerza y velocidad al momento de actuar. Las fibras eferentes del sistema nervioso simpático. Los cuerpos celulares de las células del sistema nervioso simpático preganglionares van a iniciar en los cuernos laterales de la sustancia gris de la médula espinal. Estos cuernos laterales se encuentran desde el primer segmento torácico hasta el segundo segmento lumbar. En algunas personas puede variar, llegando hasta el tercer segmento lumbar. El recorrido de los axones ocurre en la siguiente secuencia. Las neuronas preganglionares van a abandonar la médula espinal a partir de las raíces anteriores, que son eferentes, y van a cruzar a través de una rama comunicante blanca a un ganglio paravertebral, que serían los ganglios simpáticos. La rama comunicante blanca es de este color porque está recubierta de una sustancia lipídica que le proporciona la vaina de mielina. Entonces, al momento de llegar al ganglio simpático, la neurona preganglionar va a hacer sinapsis con una postganglionar, utilizando un neurotransmisor que sería la acetilcolina. En este momento ocurren diversos acontecimientos. Las neuronas preganglionares pueden viajar tanto cranealmente como caudalmente y hacer sinapsis en los diferentes ganglios simpáticos, pero aquellas que no hacen sinapsis con ningún ganglio van a formar los nervios esplácnicos. Estos nervios serían el nervio esplácnico mayor, menor o inferior, o también llamado mínimo. El nervio esplácnico mayor, que consta del quinto al noveno ganglio, va a formar los plexos celíaco, renal y suprarrenal. El nervio esplácnico menor, que consta del décimo al onceavo ganglio, va a formar los nervios del plexo celíaco. Y el nervio esplácnico inferior o mínimo, consta del doceavo ganglio, va a formar los nervios esplácnicos renales. En las fibras aferentes van a llegar desde las vísceras periféricas y van a pasar a través de los ganglios simpáticos. Sin embargo, no harán ningún tipo de sinapsis en esto. Pasarán por una rama comunicante blanca y llegarán a la médula espinal a partir de las raíces posteriores, que son aferentes y transmiten estímulos sensitivos. Los troncos simpáticos. Los troncos simpáticos son dos cadenas a lo largo de toda la médula espinal y de la columna que contienen los ganglios simpáticos. Existen diferente número de ganglios dependiendo de la persona, pero por lo general son 3 en el cuello, 11 o 12 en el tórax, 4 o 5 en la región lumbar y 4 o 5 en la pelvis. Para terminar, las dos cadenas se fusionan formando un ganglio único llamado ganglio impar. En la parte parasimpática de este sistema nervioso autónomo está diseñada para un estado de conservación de energía y relajación. Las pupilas se contraen, la frecuencia cardíaca y el ritmo de la respiración disminuye y comienza un proceso continuo de peristalsis para poder absorber la mayor cantidad de nutrientes y energía y conservarlas dentro del cuerpo. Las células conectoras eferentes, es decir, los cuerpos celulares de las neuronas eferentes parasimpáticas, van a localizarse en dos lugares distintos, en el tronco encefálico y en el nivel sacro de la médula espinal. En el tronco encefálico están muy relacionados con los pares craneales
3, 7, 9 y 10, tanto así que forman núcleos para estos pares craneales. Para el tercero forman el núcleo parasimpático. Para el séptimo forman el núcleo lagrimal y el núcleo salival superior. Para el noveno forman el núcleo salival inferior y para el décimo forman el núcleo dorsal del vago. En el segmento sacro se van a localizar en los cuerpos o astas laterales del segundo, tercer y cuarto segmento sacro. Sin embargo, las células no son lo suficientemente fuertes o la cantidad suficientes para que se vean visibles estas astas laterales. Sin embargo, se considera que ahí es donde están los cuerpos celulares, segundo, tercer y cuarto segmento sacro. Abandonan la médula a través de las raíces anteriores, ya que son eferentes, y forman los nervios esplácnicos pélvicos. Las fibras eferentes preganglionares hacen sinapsis con ganglios de la periferia, a partir del mismo neurotransmisor que sería la acetilcolina. Los ganglios parasimpáticos craneales son el ciliar, el lótico, el pterigopalatino y el submandibular. En los plexos autónomos hay ganglios localizados específicamente en los plexos cardíaco, pulmonar, mientérico y mucoso. En el plexo cardíaco sirve para modular la frecuencia cardíaca, aumentándola o disminuyéndola. En el pulmonar sería para el ritmo de la respiración. En el mientérico y mucoso tiene de gran importancia para los movimientos de la peristalsis en el sistema nervioso que inerva al sistema digestivo. Por ejemplo, en el mientérico sirve para la contracción de los músculos involuntarios y el transporte del alimento, y en el mucoso sirve para las secreciones y poder asimilar mejor los alimentos y llevar a cabo de una manera más eficiente su transporte a través de todo el sistema. Los nervios esplácnicos pélvicos que anteriormente mencionamos que surgían de los segmentos sacros van a hacer sinapsis con los plexos hipogástricos. En las fibras aferentes se parece mucho a la inervación o recorrido del sistema simpático, ya que van a provenir de un órgano periférico y van a viajar hasta los ganglios sensitivos de los pares craneales o las raíces posteriores de los segmentos sacros. Estos también pueden formar los arcos reflejos. Plexos autónomos grandes. Son grandes fibras nerviosas juntas que tienen una inervación conjunta y una función en concreto. Existen 3 grandes plexos nerviosos en el tórax, en el abdomen y en la pelvis. Dentro de cada uno se encuentran plexos más pequeños y más especializados. En el tórax tenemos el plexo cardíaco, el plexo pulmonar y el plexo esofágico, como dijimos anteriormente, para la frecuencia cardíaca, respiratoria y movimiento de peristalsis. En el abdomen tenemos el plexo celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior y aórtico. Y por último, en la pelvis solamente tenemos el plexo hipogástrico superior e inferior, que como dijimos anteriormente, hacía sinapsis con los nervios esplánicos pélvicos. Un ganglio autónomo es una masa de células nerviosas localizada fuera del sistema nervioso central. Está recubierta por tejido conjuntivo y células satélites que la protegen. Es el sitio donde las fibras preganglionares van a hacer sinapsis con las fibras postganglionares. Hay 2 tipos de ganglios autónomos, ganglios simpáticos y parasimpáticos. Los ganglios simpáticos, como dijimos anteriormente, se encuentran en las cadenas simpáticas, teniendo diversos números de ganglios en la región cervical, torácica, abdominal y pélvica. Y los ganglios parasimpáticos se van a encontrar en las paredes de las vísceras o incluso en algunos casos dentro de estas. Un ganglio autónomo está formado por neuronas multipolares, unas células satélites que recubren su cuerpo y una cápsula de tejido conjuntivo.
Todo esto proviene de células de Schwann, ya que se encuentra este ganglio fuera del sistema nervioso central, entonces tiene que estar recubierto por células de Schwann. Las fibras preganglionares son fibras tipo B y contienen mielina. ¿Qué queremos decir con que son tipo B? Que son de conducción media, mientras que las fibras postganglionares no tienen mielina y son de tipo C, es decir, de conducción lenta. Las velocidades de conducción de un impulso nervioso tienen que ver mucho con las vainas de mielina y el tipo de fibras. Pueden ser fibras tipo A, B y C, teniendo mucha mielina, poca o ninguna, y esto depende de la velocidad de conducción del impulso nervioso. En un ganglio hay pequeñas células dentro de él, llamadas interneuronas. Estas interneuronas contienen dopamina y son llamadas células PIF, porque son pequeñas intensamente fluorescentes. La función de estas células es modular el impulso nervioso dentro del ganglio o también redirigir el impulso nervioso para tener una mayor eficacia en él. Los transmisores preganglionares. Para mandar una señal nerviosa o un impulso nervioso desde una neurona preganglionar a una postganglionar se necesita unos neurotransmisores. Hay muchos neurotransmisores, pero el más común sería la acetilcolina. Entonces, las neuronas preganglionares y postganglionares no se tocan. Hay un pequeño espacio, la hendidura sináptica. La acetilcolina sale a través de pequeñas vesículas en la hendidura y llega a la neurona postganglionar, donde diversos receptores van a capturarla y van a llevar a cabo la prolongación o la inhibición del impulso nervioso. Cuando llegan a la neurona postganglionar, la acetilcolina va a desaparecer a partir de la enzima acetilcolinesterasa y se va a hidrolizar. Los receptores de acetilcolina postganglionares se van a localizar en el exterior de la neurona y existen dos tipos. Existen nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos se llaman así porque responden de una manera inmediata a la nicotina, que está en tabaco, y los muscarínicos responden a la muscarina, que es un veneno de una seta. Sin embargo, los dos pueden captar perfectamente la acetilcolina en ellos. Sin embargo, en la mayoría de las veces, tanto simpáticas como parasimpáticas, el receptor nicotínico es el que capta la acetilcolina. Los potenciales sinápticos. Existen tres tipos de potenciales sinápticos: rápidos, lentos e inhibitorios. Los rápidos se van a dar en los receptores nicotínicos. La acetilcolina llegará y entrarán iones de sodio y calcio. Esto tiene lugar en un tiempo aproximado de 15 milisegundos. Por eso es que es un receptor que va a llevar a cabo un potencial rápido. Sin embargo, un potencial lento se van a usar los receptores muscarínicos, que a pesar de que pueden captar perfectamente la acetilcolina, siempre lo harán primero los nicotínicos. Por eso nicotínico sería rápido y muscarínico sería lento. Los receptores muscarínicos harían lo mismo, abrirían canales de sodio y calcio, pero se cerrarían los de potasio tipo M, y esto tiene un tiempo aproximado de 2 a 5 segundos. Y por último, los potenciales inhibitorios también serían usando receptores muscarínicos. Aquí los canales de potasio se reabrirían. Entonces, mi nombre es Michelle Ariadne Peñuelas Landeros y me toca exponer el tema del sistema nervioso autónomo, los fármacos estimulantes ganglionares. Fármacos estimulantes ganglionares, así como lo son la nicotina, la lobelia, estimulan los ganglios simpáticos y parasimpáticos con la activación de los receptores nicotínicos. Fármacos bloqueadores ganglionares. Existen dos tipos de fármacos bloqueadores ganglionares, como lo son los despolarizantes y los no despolarizantes.
Se sabe que la nicotina en altas concentraciones, actúa como un bloqueador, puesto que primero ocasiona la estimulación de la neurona postganglionar y ocasiona su despolarización, pero después mantiene una despolarización en la membrana excitable. Terminaciones nerviosas postganglionares. Las fibras postganglionares terminan en las células efectoras sin que existan unas terminaciones concretas especiales. Dejemos claro que los axones tienen un trayecto entre las células glandulares y las células del músculo liso y cardíaco. Pueden perder su recubrimiento de células de Schwann. El tiempo de transcripción puede enlentecerse en estas terminaciones y permite que un determinado nervio actúe sobre un gran número de células efectoras. Transmisores postganglionares. Las terminaciones nerviosas postganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina como sustancia transmisora. Las neuronas que liberan acetilcolina se les denominan colinérgicas, pero la mayoría de las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares liberan noradrenalina como sustancia transmisora. A estas se les denominan terminaciones adrenérgicas. Como se sabe, la fenilalanina es un estimulante puro. Por ejemplo, los fármacos bronquiodilatadores como el metraprotenol y el albutenol, que actúan como predominantes sobre los receptores, como por ejemplo las contracciones de músculo liso, las vasculoconstricciones, mientras que los receptores beta se asocian principalmente con las funciones inhibidoras, como la relajación del músculo liso. Una parte de la noradrenalina escapa de la hendidura simpática de la circulación general y es metabolizada posteriormente por el hígado. Se ha demostrado que las neuronas postganglionares simpáticas y parasimpáticas liberan sustancias diferentes de la acetilcolina y la noradrenalina en sus terminaciones. Estas incluyen el trisfosfato de adenosina, que es el ATP, el neuropéptido y la sustancia P. Bloqueo de los receptores colinérgicos. Estos liberan acetilcolina como neurotransmisor. Los receptores de las células efectoras son muscarínicos. La atropina antagoniza de manera competitiva la acción muscarínica por la ocupación de los receptores colinérgicos de las células efectoras. Bloqueo de los receptores adrenérgicos. Los receptores alfa-adrenérgicos pueden ser bloqueados por agentes como la fenoxibenzamina, y los receptores beta-adrenérgicos pueden solo hacerlo con los fármacos como el propranolol. La síntesis y el almacenamiento de la noradrenalina en las terminaciones simpáticas puede ser inhibida por la reserpina. Control superior del sistema nervioso autónomo. Actúa integrándolo con el sistema neuroendocrino, preservando la homeostasia corporal superior para el control de los centros autónomos inferiores al tallo cerebral y la médula espinal. La estimulación de la región anterior del hipotálamo puede inducir respuestas parasimpáticas, mientras que la estimulación de la parte posterior del hipotálamo origina respuestas simpáticas. Eso lo explicaré un poquito más adelante, ya con una gráfica de cuáles son lo que produce la parte parasimpática y la parte simpática. Como resultado de las interconexiones de las diferentes regiones a través de las vías ascendentes y descendentes, se producen diferentes grados variables de control. Ahora hablaremos del sistema nervioso entérico, para posteriormente hablar a grandes rasgos de lo que es en sí las funciones del sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso entérico. Se sabe que existen dos importantes plexos de células y fibras nerviosas que se extienden de la membrana continua a lo largo y alrededor de la longitud del tubo digestivo, desde el esófago hasta el canal anal. El plexo submucoso de Meissner se encuentra entre la membrana mucosa y la capa muscular celular, mientras que el plexo mientérico de Auerbach se encuentra entre las capas musculares circular y longitudinal. El plexo submucoso se relaciona principalmente con el control de las glándulas de la membrana mucosa, mientras que el plexo mientérico controla el músculo y los movimientos de la pared intestinal. Se ha demostrado que pueden producirse contracciones del músculo liso en el intestino en ausencia del plexo mientérico, pero también se han reconocido diferentes tipos de neuronas, algunas que son tipos bipolares y otras unipolares, y se cree que son sensitivas y que están implicadas en la actividad del
Actividad. En la actividad refleja local. Ahora sí ya entraremos a lo que son verdaderamente las funciones del sistema nervioso autónomo. Lo explicaré como en una gráfica para que así quede más sencillo explicarlo. Voy a poner lo que hace la parte simpática y lo que hace la parte parasimpática, pero también pondré qué es lo que hace estas dos partes juntas y qué es lo que logran. El nervioso autónomo, junto con el endocrino, mantiene la homeostasia del organismo. Las funciones del sistema nervioso autónomo actúan como principalmente a su nivel subconsciente, que pueden llegar a desempeñar junto con la actividad somática la expresión de las emociones, que ciertas actividades autónomas, como lo pueden ser sometidas al control voluntario. Los componentes simpáticos y parasimpáticos del sistema autónomo cooperan en el mantenimiento de la estabilidad del medio interno, como primer punto, ¿no? En la parte simpática prepara y moviliza al organismo en situaciones de emergencia. Y la parte parasimpática conserva y almacena y se encarga de la conservación y el almacenamiento de la energía. Pero la parte simpática y parasimpática juntas llevan a cabo el control antagonista sobre un determinado órgano. Por ejemplo, la parte simpática aumenta la frecuencia cardíaca, pero la parte parasimpática reduce la frecuencia cardíaca. Juntos ocasionan que la actividad simpática tenga una relajación del músculo liso bronquial, pero este se contrae por efecto de la actividad parasimpática. Entonces, para esta acción, ambas partes deben funcionar correctamente. A continuación mostraré una imagen en la que explica más o menos lo que hace la... Pues habría un cese del impulso nervioso y esto tendría lugar en un tiempo de 10 segundos. Algunas innovaciones importantes del sistema nervioso autónomo serían el ojo, ya que en este está dividido de dos diferentes maneras, que es el párpado superior y el iris. En el caso del párpado superior, hace su acción de elevación gracias al músculo elevador del párpado superior. Y en el caso de su inervación de este músculo, en la mayor parte de este está inervado gracias al músculo oculomotor, pero hay una pequeña parte donde recibe otra inervación, que es esta inervación es gracias a las fibras postganglionares de los ganglios cervicales superiores. Y en el caso del iris, el iris está compuesto por dos tipos de fibras circulares y otras radiculares. En el caso de la unión de las fibras circulares van a ser al esfínter del iris, que este va a estar inervado gracias a fibras parasimpáticas de los núcleos parasimpáticos, que ese también tiene otro nombre, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Y en el caso de las fibras radiculares, estas se van a conformar a los dilatadores de la pupila, que en cambio estos dilatadores de la pupila van a estar inervados por fibras postganglionares del ganglio simpático cervical superior. En el caso de la glándula lagrimal, este tiene una inervación secretomotora parasimpática que se une al núcleo lagrimal del nervio vago. Y en el caso de fibras preganglionares que se unen al ganglio pterigopalatino, es gracias a dos nervios en especial, que es el nervio intermedio y su rama petrosa mayor. Además, también contiene fibras postganglionares, que estas fibras postganglionares abandonan al ganglio ya mencionado y se unen al nervio maxilar y pasa por el interior del nervio cigomático para formar un nuevo nervio, el nervio cigomático temporal, que gracias a este nervio estas fibras postganglionares alcanzan al nervio lagrimal. Además contiene fibras simpáticas postganglionares de un ganglio, que es el ganglio cervical superior, y hace un recorrido por el plexo de la arteria carótida interna, para a su vez después unirse a varios nervios, que es el nervio
petroso profundo, el nervio del canal pterigoideo, el nervio maxilar, el nervio cigomático temporal y por último al nervio lagrimal. Y estas fibras tienen una función muy en especial, que son fibras vasoconstrictoras. En el caso de las glándulas salivales hay dos tipos: las glándulas salivales sublinguales y las glándulas salivales submandibulares. Estos tienen una inervación parasimpático secretomotora en el origen del núcleo salival del nervio facial, y las fibras preganglionares se van a unir al ganglio submandibular, pero en cambio las fibras postganglionares van a ser diferentes en las dos glándulas. En el caso de la glándula submandibular se van a unir a la glándula de manera directa o ya sea indirecta. Cuando es el caso de la indirecta, se unirá a partir del conducto, pero en cambio en la glándula sublingual se va a unir a través del nervio lingual, pero tiene que ser todo su recorrido para poder llegar a la glándula. Y por último, las fibras simpáticas postganglionares emergen de un ganglio, ganglio simpático cervical superior, y va a llegar a las glándulas en forma de plexo, que es el plexo de las arterias carótidas y lingual. Y estas fibras van a tener una función que es vasoconstrictora. Otro lugar importante para la inervación autónoma es el corazón, ya que para su funcionamiento pleno del corazón hay un alto contenido de fibras autónomas. Y en el caso las fibras simpáticas postganglionares surgen a través de la porción cervical y torácica superior del tronco simpático, y las fibras postganglionares son guiadas a través de las ramas superior, media e inferior de los troncos de la porción cervical, y en cambio en la porción torácica de este mismo tronco simpático son las ramas cardíacas que lo guían al corazón. Y también estas mismas fibras llegan al corazón a través de los plexos cardíacos, y estos llegan hacia los nodos sinoauricular y auriculoventricular. Y la activación de estos nervios causa tres cosas en el corazón, ya sea en el aumento de la frecuencia cardíaca, en el incremento de la fuerza de la contracción del músculo cardíaco, y también la dilatación de las arterias coronarias. Pero también hay otra parte diferente de estas mismas fibras, que las fibras preganglionares parasimpáticas, que se originan en el núcleo dorsal del nervio vago. Las fibras postganglionares terminan en los nodos sinoauricular y en el nodo auriculoventricular, y también en las arterias coronarias. Y el funcionamiento de estos nervios ocasionan reacciones contrarias a las ya dichas, ya que reducen la frecuencia cardíaca, y también reducen la fuerza de constricción del músculo cardíaco, y también hay una vasoconstricción en las arterias coronarias. Otro lugar importante para el funcionamiento autónomo son los pulmones, ya que las fibras autónomas ayudan al funcionamiento pleno de la respiración. Las fibras simpáticas postganglionares surgen a través de los ganglios pulmonares, que esos ganglios pulmonares surgen a través de los troncos simpáticos, y siendo exactamente entre los troncos simpáticos 2 al 5. También estas fibras penetran en el pulmón a través de los plexos pulmonares, y el funcionamiento que tiene las fibras simpáticas es que hay una broncodilatación y una ligera vasoconstricción en el pulmón. Pero también hay otras fibras, que son las fibras preganglionares parasimpáticas, que estas fibras
preganglionares parasimpáticas surgen a través del núcleo dorsal del nervio vago, y también estas fibras llegan a través del nervio vago hacia la región del tórax. Pero se dice que las fibras postganglionares perforan al pulmón y se sitúan alrededor de los bronquios y de los vasos sanguíneos, y la función que tienen las fibras parasimpáticas es lo contrario a las fibras simpáticas, ya que las fibras parasimpáticas tienen una función de broncoconstricción y una vasodilatación, pero también funciona en el incremento de la secreción glandular. Otro lugar importante para la inervación autónoma es en el tubo gastrointestinal. En este tubo gastrointestinal se divide de dos diferentes maneras. El primero es de manera que es desde el estómago hasta intestinos, pero en el ángulo esplácnico, y el segundo es desde el colon descendente, colon pelviano, hasta el recto. En el primero, que es el estómago e intestinos hasta el ángulo esplácnico, las fibras parasimpáticas preganglionares penetran en el abdomen en los troncos vagales, que estos son dos, en los troncos vagales anterior y posterior, pero esos troncos vagales están de izquierda a derecha, anterior, izquierda, derecha, posterior. Y las fibras postganglionares que van que recorren el tubo gastrointestinal, llegan finalmente hasta las neuronas postganglionares, y que es en los plexos mientérico, que también es llamado de Auerbach, y en el submucoso, que también es llamado de Meissner. Y la función de las neuronas o fibras parasimpáticas en esa parte del tubo gastrointestinal es que estimulan el peristaltismo, relajan los esfínteres y estimulan la secreción. Pero las fibras simpáticas preganglionares, que proceden de la porción lumbar del tronco simpático, y estos penetran en los nervios esplénicos mayor y menor, y las fibras simpáticas estas tienen dos funciones. Tiene la función contraria al parasimpático, que la función contraria es que inhiben el peristaltismo, los esfínteres los estimulan y también inhiben la secreción. Y en la segunda parte del tubo gastrointestinal, que es el colon descendente, el colon pelviano y el recto, las fibras parasimpáticas preganglionares tienen un origen en la sustancia gris de la médula espinal, que estos son del segundo al cuarto segmento sacro. Y las fibras tienen un trayecto a través de los nervios espláncnicos pelvianos y a través de los plexos alrededor de la arteria mesentérica inferior, y finalmente a las neuronas postganglionares en los plexos mientéricos, que también ya mencioné, pero el plexo mientérico, que es llamado de Auerbach, y el plexo submucoso, que también es llamado de Meissner. La función que tiene las fibras parasimpáticas en esta parte del tubo digestivo es que estimulan el peristaltismo y también estimulan la secreción. Y en cambio las fibras simpáticas preganglionares, que tienen un trayecto desde la porción lumbar del tronco simpático, y establecen finalmente sinapsis con las neuronas postganglionares de los plexos
del plexo mesentérico inferior. Otro lugar importante para la inervación autónoma es la vesícula biliar y los conductos biliares. Estos reciben fibras postganglionares, ya sean parasimpáticas y simpáticas, de los plexos hepáticos, pero también recibe fibras parasimpáticas del nervio vago, pero estos son fibras motoras para el músculo liso de la vesícula biliar y los conductos biliares. Además de que estos inhiben al esfínter de Oddi, también tienen fibras aferentes autónomas, y además de que las fibras del plexo hepático abandonan ese plexo para unirse al nervio frénico derecho. Ok, muy bien. Prosiguiendo con el tema que ya inició mi compañero, yo voy a seguir a partir de la inervación del riñón. Ok, muy bien. Las fibras simpáticas preganglionares pasan a través de la parte torácica del tronco simpático, y así el nervio esplánico inferior entonces se une al plexo renal alrededor de la arteria renal. Por lo tanto, los nervios simpáticos ejercen un efecto vasoconstrictor sobre las arterias renales que se encuentran en el interior del riñón. Además, las fibras parasimpáticas preganglionares penetran en el plexo renal, que es procedente del nervio vago. Las fibras de las neuronas postganglionares se distribuyen en el riñón a lo largo de las ramas de la arteria renal. Los nervios parasimpáticos ejercen una acción también vasodilatadora. La siguiente vendría siendo la inervación de la médula suprarrenal, en la cual las fibras simpáticas preganglionares descienden de la glándula vehiculizadas por el nervio esplánico mayor. Las fibras nerviosas finalizan en las células secretoras de la médula, las cuales son comparables, por así decirlo, con las neuronas postganglionares. Mientras tanto, la acetilcolina es la sustancia neurotransmisora entre las terminaciones nerviosas y las células secretoras. Los nervios simpáticos estimulan la producción de adrenalina y noradrenalina, y en este caso no existe una inervación parasimpática. Siguiente vendría siendo la inervación, que es del esfínter interno involuntario del canal anal. Muy bien, este es inervado por fibras simpáticas postganglionares procedentes de los plexos hipogástricos, y cada uno de estos plexos hipogástricos reciben fibras simpáticas del plexo aórtico, así como las partes lumbares, las pélvicas y los troncos simpáticos. Ok, y los nervios simpáticos producen la contracción del esfínter anal interno en sí, siendo la inervación de la vejiga urinaria, en la cual la inervación nerviosa del músculo liso es procedente de los plexos hipogástricos. Sí. Las fibras postganglionares simpáticas se originan en el primer y segundo ganglios lumbares del tronco simpático y se dirigen a los plexos hipogástricos. Las fibras preganglionares parasimpáticas surgen de los nervios esplánicos pélvicos y pasan a través de los plexos hipogástricos para así alcanzar la pared vesical. Ok, muy bien, pasando a la siguiente diapositiva. Los nervios simpáticos para el músculo detrusor tienen muy poca acción en el músculo liso y principalmente se distribuyen en los vasos sanguíneos. Los nervios simpáticos para el esfínter vesical contraen al esfínter para el mantenimiento de la continencia urinaria, y claro, en el caso de los hombres, la inervación simpática del esfínter ocasiona la contracción del cuello vesical durante la eyaculación, que esto previene que el semen pase a la vejiga urinaria. Y los nervios parasimpáticos estimulan la contracción del músculo liso de la pared vesical e inhibe la contracción del esfínter vesical. La inervación de la erección del pene y del clítoris. El tejido eréctil genital se ingurgita con sangre. Está controlada por la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo. Las fibras parasimpáticas preganglionares se originan en los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal. Las fibras penetran en los plexos hipogástricos y establecen una sinapsis con las neuronas postganglionares, y las fibras postganglionares se unen a las arterias pudendas internas y se distribuyen a lo largo de las ramas.
Los nervios parasimpáticos ocasionan la vasodilatación de las arterias e incrementan el torrente sanguíneo en el tejido eréctil. Muy bien. La siguiente vendría siendo la inervación del útero, en el cual las células nerviosas preganglionares emergen de la médula espinal al nivel de los segmentos T12 y L1, en la cual se cree que se establece una sinapsis con las células ganglionares en el tronco simpático, o bien posiblemente en los plexos hipogástricos inferiores. Las fibras postganglionares inervan el músculo liso del útero, y las fibras parasimpáticas preganglionares salen de la médula espinal a niveles de entre C2 y C4 y se hace sinapsis con las células ganglionares en los plexos hipogástricos inferiores, como ya se mencionó antes, aunque se sabe que el músculo uterino se encuentra principalmente bajo control hormonal. La inervación simpática ocasiona las contracciones uterinas y la vasoconstricción. Las fibras aferentes son dolorosas y ascienden hacia la médula espinal a través de los plexos hipogástricos y así penetrando a través de las raíces posteriores de los nervios raquídeos torácicos números 10, 11 y 12. Las fibras procedentes del cérvix tienen un trayecto a través de los nervios explánicos pelvianos y penetran en la médula espinal a través de las raíces posteriores de los nervios sacros número 2, 3 y 4. Ok, ya para finalizar va a ser la inervación de las arterias de la extremidad inferior, las cuales están inervadas por nervios simpáticos. Las fibras preganglionares se originan de los cuerpos celulares de los 3 segmentos torácicos inferiores y 2 o 3 lumbares superiores. Las fibras preganglionares pasan a través de los ganglios torácicos inferiores y lumbares superiores del tronco simpático y a través de las ramas blancas, y establecen una sinapsis con los ganglios lumbares y sacros. Las fibras postganglionares alcanzan las arterias a través de las ramas de los plexos lumbar y sacro.